Hola a todos, bienvenidos a Vinac Tarot, soy Milagros y este video es diferente a los otros videos que les he presentado hasta el momento. Estaré subiendo los pronósticos especiales desde el oráculo de Delfos a continuación de este video, pero primero quería hacer una introducción sobre qué es el oráculo de Delfos y por qué es importante. Si están interesados en conocer este lugar maravilloso junto conmigo, quédense sintonizados. Si prefieren escuchar solo los pronósticos, estos estarán disponibles en orden de signos a partir de mañana. Este video no es un documental, ya hay documentales excelentes disponibles en YouTube y les invito a revisarlos para tener aún más información. Me estoy enfocando en el área vinculada a las personas, las creencias y las profecías, entre otras cosas. Muchos de ustedes me dirán, Milagros, ¿por qué nos hablas de esto? Y la respuesta que puedo dar es que esta es nuestra historia. Estos son nuestros orígenes, no debemos dejar que esta historia quede perdida en el tiempo. El conocimiento es nuestra mejor arma, nosotros tenemos que saber, tenemos que abrir los ojos. Somos seres mucho más complejos de lo que parecemos. Nuestros ancestros, aún sin la ayuda de la tecnología que tenemos hoy, eran personas avanzadas en muchos otros aspectos. Nosotros debemos saber que hay tradiciones y conocimiento que no han muerto, solo han cambiado de forma. La profecía o la adivinación han existido desde hace milenios en muchas de nuestras culturas antiguas. Siempre han existido personas capaces de conectar con la fuente del conocimiento universal, que no conoce tiempo ni espacio, pero contiene todas las respuestas a nuestras interrogantes. Hombre, conócete a ti mismo, fue una de las frases que se encontraban en la antesala del templo de Apolo en Delfos, y resume con gran exactitud que somos un reflejo del universo y que desde el inicio de los tiempos hemos intentado comprender lo que nos rodea sin un conocimiento real de nosotros mismos. Empecemos entonces con el blog. Y bueno, el viaje empieza muy temprano, salimos de Atenas y luego de más o menos 3 horas de camino, pasamos por paisajes muy gráficos, con mucha vegetación. Realmente no es un viaje muy largo para quienes se animen a hacerlo. Es muy interesante. Antes de hacer este viaje, obviamente, había investigado sobre el sitio, había leído algunos libros, había visto algunos documentales, pero por sobre todo quería vivir la experiencia yo misma. Esto es algo que mis guías ya me habían dicho en algún momento. No había hecho el viaje antes porque en realidad no me sentía preparada y quería venir a ese lugar completamente preparada para poder captar lo más importante de la experiencia y poder compartirlo con ustedes. Quisiera empezar explicando que el nombre de Delfos proviene de la palabra griega Delphi o Delfus. Hay más de una historia que guarda correlación con el nombre. Una de ellas viene de Adelphia, que significa hermanos en griego, y describe perfectamente la filosofía detrás de lo que este centro panhelénico representó, y es un concepto que visitaremos más adelante con mayor detenimiento. El otro origen viene de Delfini, que significa delfín en griego, y fue la forma que tomó el dios Apolo, a quien se encontró dedicado el culto en este lugar histórico. Pero no siempre fue así. Antes de estar dedicado a Apolo, en este lugar se adoraba a Gaia, la diosa de la tierra. Su custodio era Pitón o Pízonas en griego, vinculado con la serpiente Pitón. De ahí también se desprende el nombre Pitonisa, que sería en los años posteriores el nombre que asumiría la sacerdotisa que actuó como oráculo canalizando las predicciones que se hicieron en este lugar. Una estatua representaba a Apolo pisando a la serpiente como una alegoría de su victoria o conquista de ese territorio. Delfos era considerado el Ónfalos, el ombligo del mundo antiguo. Desde el punto de vista de la mitología, Apolo quería fundar un santuario en el centro de la tierra. Atenea sostenía que el centro del mundo era Atenas, de forma que Zeus decidió resolver la disputa, haciendo volar a 2 águilas desde 2 extremos opuestos del mundo, y ellos vinieron a cruzarse precisamente en Delfos. La piedra que pueden ver en el video representa exactamente el punto de convergencia. Desde el punto de vista social, Delfos era el ombligo del mundo antiguo, donde se citaban todas las polis o ciudades griegas e incluso personas de distintas culturas o países que venían a consultar al oráculo. En este lugar también se celebraba el festival panhelénico llamado Juegos Píticos. Tenían lugar eventos deportivos, concursos literarios y artísticos. Delfos representa la identidad griega en religión, arte, literatura, pensamiento y política.
En este video nos vamos a enfocar en el oráculo y su importancia en el mundo antiguo y cómo ha evolucionado con los años hasta la actualidad. A continuación, pueden ver una imagen de cómo se veía el oráculo en ese entonces. Apolo era el dios mitológico de la música, y esa es una de las razones por las cuales este era un lugar en donde se veían distintos tipos de representaciones artísticas. Y pueden ver que en las paredes hay canciones escritas, incluyendo el tipo de notación musical más antiguo que se haya registrado en la historia. Hace unos momentos hablaba del valor político y social y del término hermanos, y quisiera resaltar que a este lugar venían personas de distintos orígenes y nacionalidades, y todos podían no solo consultar al oráculo, sino también compartir sus vivencias y corrientes de pensamiento con otras personas, entre ellos líderes políticos e intelectuales. La ofrenda que se entregaba era proporcional al tipo de consulta y al estrato social al que pertenecía el consultante. En la vía sacra, que pueden ver en la imagen, podían encontrar las distintas ofrendas que el mundo helénico hacía como donación al santuario. Cuando la consulta era realizada por una polis, con respecto a temas políticos, económicos o de guerra, las ofrendas eran cuantiosas e incluso algunas polis donaban edificaciones completas que se encontraban en el santuario, siendo la de Atenas la más prominente, y fue construida para conmemorar su victoria en la batalla de Maratón. Explicaré en qué consistió esta profecía en unos momentos. El oráculo funcionaba una vez al mes, excepto en los meses de invierno, dado a razones vinculadas al clima. La Pythía o pitonisa era una mujer muy joven en los inicios del funcionamiento del oráculo. Dado lo duro del trabajo, sin embargo, con el tiempo se empezó a escoger a mujeres mayores. El nombramiento era de por vida. Ellas pasarían el resto de sus vidas en el santuario. Según las tradiciones, se dice que la primera Pythía o pitonisa fue llamada Sibila, y su nombre se generalizó como un denominador de esta profesión en otros lugares del mundo. Primero, el consultante debía registrarse y pagar las tasas de servicio. Cuando se acercaba el día de la cita, debían purificarse en la fuente Castalia. Luego, debían hacer el recorrido por la vía sacra que finalizaba hasta llegar al altar que se encontraba en la entrada del templo. Ahí debían sacrificar una oveja o una cabra. Luego se presentaba ante el sacerdote que se encargaba de interpretar las predicciones de la pitonisa. La pitonisa pasaba por un riguroso proceso de preparación que involucraba no comer por 3 días enteros. El día en que funcionaba el oráculo, ella se daba un baño de preparación, masticaba hojas de laurel y se sentaba en un trípode en el aditón del santuario. Se ha demostrado que el templo se encontraba encima de una falla geológica y que de la tierra brotaban vapores que inducían a la pitonisa a un trance. En términos de mitología, se decía que cuando Apolo mató al dragón o serpiente pitón, su cuerpo cayó en esta grieta y el vapor emanaba de su cuerpo en descomposición. La pitonisa entraba en trance debido a esos vapores y se dice que el espíritu de la serpiente tomaba posesión de ella y le permitía canalizar la voluntad y profecías dadas por el mismísimo Apolo. Las personas consultaban sobre todo tipo de temas que iban desde amor, familia, hijos, dinero, hasta decisiones de Estado, las cuales se debían respetar y seguir de acuerdo a la voluntad de Apolo, la cual era absoluta. Por el oráculo de Delfos pasaron personajes ilustres de la historia del mundo antiguo. Uno de ellos, Pitágoras, como figura en las memorias de Aristógenes, quien sostenía que Pitágoras había recibido sus doctrinas morales de la pitonisa Themistoclea de Delfos. A continuación, voy a explicarles de posiblemente las predicciones más importantes del oráculo. Una de las profecías más importantes se hizo alrededor del año 480 a.C., cuando Jerjes se propuso conquistar los territorios griegos que su padre habría fallado en conseguir en el pasado. Los representantes de Atenas fueron al oráculo y la respuesta que obtuvieron fue: «Ahora tus estatuas están sudando de pie, ellas tiemblan con temor. La sangre negra cae desde los techos más altos. Ellas han visto la necesidad del mal. Vete de mi sanctum y ahoga a tus espíritus en aflicción». El resultado negativo era claro,
y por ello los atenienses fueron a consultar al oráculo por segunda vez para ver si existía una forma de escapar a su fatal destino. Cuando Atenea pidió a su padre que ayude a su ciudad, Zeus respondió que les daría una pared que sería invencible como regalo a ella y a sus hijos. El oráculo una vez más les sugirió que huyeran. No esperes en silencio a los caballos que vienen, los pies que marchan, el inquilino armado en tu tierra. Escapa, da la espalda, lo encontrarás en batalla de una u otra forma más adelante. Oh bendito Salamis, tú serás la muerte de los hijos de muchas mujeres entre la siembra y la cosecha del grano. Mientras tanto, los espartanos también consultaron al oráculo y la respuesta que obtuvieron fue: mirad, habitantes de la extensa Esparta, o bien vuestra poderosa y eximia ciudad es arrasada por los descendientes de Perseo, o no lo es. Pero en ese caso, la tierra de la Docemón, Esparta, llorará la muerte de un rey de la estirpe de Heracles. Pues al invasor no lo detendrá la fuerza de los toros o de los leones, ya que posee la fuerza de Zeus. Proclamo, en fin, que no se detendrá hasta haber devorado a una u otro hasta los huesos. Esta profecía indicaba que los persas arrasarían la ciudad de Esparta, si ésta no sacrificaba la vida de un rey en su defensa. Los habitantes de Delfos entonces preguntaron ellos mismos: ¿cómo Persia podía ser derrotada? Y el oráculo respondió: reza a los vientos, ellos serán los mejores aliados de Grecia. Grecia era un país cuyas polis o ciudades tenían autonomía, y a estas alturas, teniendo en cuenta la amenaza del enemigo y las predicciones del oráculo, era claro que tenían que unirse para enfrentar a Persia. El resto de la historia, muchos de nosotros la conocemos. Voy a resumir más o menos de qué trató esta historia. Leónidas asumió el papel de rey que se sacrificó por su polis y con esa convicción se fue a las Termópilas y se quedó solo con hombres que tuvieran su descendencia asegurada, y con eso me refiero a hijos varones. Fueron los famosos 300 espartanos que acompañaron a Leónidas al campo de batalla. Ante la inferioridad de fuerzas ante Persia, Jerjes esperó 4 días para que se retiraran. No lo hicieron. Las Termópilas eran el último corredor defendible en Grecia sobre el istmo de Corinto, la única oportunidad de defensa. Mientras los días en batalla pasaban, los espartanos demostraron su brillante estrategia de defensa y Jerjes, al borde de la desesperación, recibió la visita del traidor de Tesalia, Efialtes, que demostró, o mejor dicho, le mostró el camino que permitió que ellos atacaran a los griegos por la retaguardia. Leónidas se vio rodeado y eligió quedarse con sus 300 espartanos a defender el paso mientras ordenaba la retirada del resto de soldados de la coalición. Con esta acción, él daba respuesta al oráculo y cumplía con su deber militar, entregaba su vida y protegía la huida del resto del continente que podía luchar de nuevo más adelante. Cuando Leónidas cayó, Jerjes mandó a buscar su cuerpo y lo mutiló, tal como lo había indicado la profecía. Luego de la batalla de las Termópilas, los persas tenían el camino abierto al resto de Grecia e invadieron Beocia y Ática. Llegaron además hasta Atenas e incendiaron la ciudad, que fue desalojada a tiempo, y sus habitantes se pudieron alojar en la isla de Salamina. Pese al sacrificio y derrota de Leónidas, los griegos pudieron ganar valiosos días, y siendo aún adversas las condiciones, Grecia luchó por el mar. Una tremenda tormenta se desató y los vientos más violentos atacaron a los barcos durante 3 días. Los persas perdieron el 20% de sus naves de guerra, entre otras cosas. Los vientos no dañaron a las flotas atenienses, tal y como fue indicado en la profecía. Aquella derrota con sabor a gloria inspiró al ejército griego para el triunfo un mes después en la batalla naval de Salamina y un año más tarde para la derrota final del enemigo en la llanura de Platea. Themistocleo, interpretando la segunda profecía a Atenas, que hablaba de una pared de madera, supo que se refería a las flotas marítimas y convenció a los atenienses a utilizar su riqueza para reforzar y seguir construyendo sus flotas. Y sabiendo que Salamina había sido también mencionada en la profecía como tierra sagrada, supo que los que serían asesinados ahí
no serían ellos sino los enemigos, ya que el oráculo había dicho: oh cruel Salamis o Salamina. Los habitantes de Atenas fueron evacuados a Salamina entonces, y los aliados destruyeron la flota persa mientras Jerjes miraba. La retirada de los persas de la península helénica fue definitiva, y se puede decir que una veintena de ciudades lucharon juntas, y por primera vez se vislumbró la noción de Grecia como un pueblo unificado. La figura de Leónidas, la batalla de Termópilas y las otras batallas que se libraron en ese tiempo son lo que permite que hoy en día la historia haya sido escrita como la conocemos. La noción de Europa y del mundo occidental sería completamente diferente si el resultado hubiera sido otro, por lo cual pueden entender el valor histórico, la importancia histórica que el oráculo tiene para este episodio tan crucial de la historia. El oráculo funcionó por cientos de años hasta que, junto con la invasión por Roma, poco a poco llegó a su final. En el año 67 después de Cristo, el emperador Nerón, de 30 años, quien había asesinado a su propia madre, visitó al oráculo y la pitonisa le dijo: tu presencia aquí enfurece al Dios que buscas. Retírate, matricida. El número 73 marca la hora de tu caída. Enfurecido, mandó a matar viva a la pitonisa y pensó que tendría una vida larga y moriría a los 73 años. Pero su reino terminó temprano, luego de una revuelta por parte de Galba, que tenía 73 años de edad en ese entonces. Por lo cual, con este episodio en particular podemos ver que también funciona el sentido común al momento de interpretar la profecía en el caso de Delfos. Una de las últimas profecías dadas alrededor del año 362 después de Cristo indica que Oribacio de Pérgamo visitó Delfos ofreciendo los servicios de su emperador al templo y obtuvo como respuesta: dile al emperador que la gran casa ha caído. Apolo ya no tiene aquí su morada, ni brotes de laurel sagrado. Las fuentes están silenciosas, las voces han callado. Estas son solo algunas de las profecías, no quiero extenderme más y terminar aburriéndoles, por lo cual les aconsejo que busquen en libros o en internet y van a encontrar más de esas profecías con fechas y detalles. Quiero continuar y empezar el final de este video, indicando que Grecia, al igual que otras civilizaciones antiguas, fue destruida por otros imperios. La mayor parte de las riquezas del oráculo fueron saqueadas, y es triste que muy poco de lo que se pudo encontrar es aún visible y se encuentra en Grecia y no repartido por otros países, incluso en la actualidad. Debo confesar que al caminar por la vía sacra de Delfos, al lado del templo de Apolo, con una vista increíble del monte Parnaso, me sentí impresionada por la grandeza de lo que tenía frente a mí, pero también puedo decir que me sentí embargada por una profunda tristeza, y al cerrar los ojos y canalizar con la energía de ese lugar mágico, tuve memorias, visiones que provocaron sentimientos encontrados en mí. Por un lado me sentí feliz por haber encontrado un pedacito de nuestra historia y de una de mis vidas pasadas. Agradecimiento por haber podido reencontrarme con mis raíces y finalmente saber la razón por la que, contra todo pronóstico y lucha personal, la vida me había traído a Grecia desde hace años. Evidentemente también me sentí agradecida por haber podido grabar los pronósticos que les había prometido. Pero también debo confesar que sentí una profunda tristeza. Un sentimiento que solo puedo comparar con el día en que, como peruana, me paré frente a Machu Picchu y vi que lo que un día había sido una realidad, había sido un gran imperio, se encontraba frente a mí de una u otra manera. Lo último que quedaba de ese imperio destruido, despedazado por la ignorancia y por el hambre de poder y destrucción. Hoy en día no somos más nuestros antepasados. Creo que eso es claro a esas alturas. No tenemos que luchar sus guerras o vivir sus enemistades. Desde el fondo de mi corazón les pido que no nos demos por vencidos y rescatemos lo que queda. El conocimiento que queda, el conocimiento que se encuentra vivo de muchas formas, como les decía al inicio del video, y en distintos campos tradicionales y no tradicionales. Por mi parte, puedo decir que los oráculos no dan respuestas simples, ni en la antigüedad ni hoy en día. Todos los intentos de mirar hacia el futuro nos llaman a examinar nuestra propia realidad y confrontar nuestros deseos y creencias,
Con mayor frecuencia vamos a darnos cuenta que las cosas son diferentes a lo que parecen por fuera. Delfos sigue recordando a los que estemos preparados para escuchar que la clave del éxito es siempre considerar que hay realidades diferentes a las ideas preconcebidas en las que nos fuerzan a creer, y que no todas las verdades tienen que ser lógicas, ya que nos estaríamos limitando al poco progreso espiritual que la humanidad ha demostrado en los últimos años en comparación con nuestras grandes civilizaciones de la antigüedad, que preservaban su verdad y su cultura. En nuestras manos está el no permitir que la fuente se consuma. Les agradezco por estar presentes. Estoy conmovida a estas alturas porque recuerdo los momentos que había revivido en el oráculo. He hecho ese video con mucho cariño para ustedes y de verdad espero que les sirva, que les deje algo que pensar, algo que reflexionar. Y de alguna manera siento que con esto estoy figurativamente pasando la posta a otras personas para que no se den por vencidos con las cosas que quieren hacer, con lo que quieren luchar, con las cosas por las que quieren luchar, mejor dicho, por los sueños que tengan, en especial a los colegas o a las personas que se sientan inspirados por esta profesión o este oficio. La adivinación ha existido desde tiempos antiguos. Podemos ver incluso en la Biblia y en otros registros que la gente siempre ha recurrido al consejo de la profecía. Por lo cual el rasgarnos las vestiduras hoy en día y tachar algo tan básico, algo tan necesario como el diablo, el anticristo y cosas de ese tipo, para mí es realmente inaudito. Creo que cualquier cosa que nos encierra en un cuarto oscuro, en una cueva oscura, no nos está dejando progresar, no nos está dejando crecer. Y lo cierto es que los medios y que el gobierno nos quieren tener como ovejas, o como ovejas del Estado, personas que no tienen mente propia, personas que no tienen decisión propia, personas que han sacrificado la inteligencia por el esfuerzo mínimo. Espero que esto les quede, como ya les decía hace un momento, como reflexión, de verdad, de todo corazón. Les mando un saludo, un abrazo muy grande desde aquí y ya dentro de poquito voy a estar subiendo el resto de videos. Cuídense mucho.